y acá aprovecho también y se los menciono, pero no quiero extenderme más. Vamos con Mele, Anita, por ahí. Y Juan también. Bueno, muchas gracias. Se está trabajando mucho. Hoy, de hecho, los Es tu miércoles en este ídolo, mismo horario. Mele. ¿Cómo? Es uno de nuestros ídolos, Mele. Sí. Sí, una gran persona, un referente y bueno, no sé, si algún día quieren que les contemos algo de banca ética, lo podemos hacer y comentarles más. Este último tiempo le estamos metiendo de una manera tremenda. La intención es antes de fin de año llegar con una propuesta concreta acá a nivel Río de la Plata. Y les decía, justo hoy, los miércoles, dentro de lo que es Argentina-Uruguay, que es Río de la Plata, de todo el grupo de colaboradores, somos 6 del grupo coordinador, y este año las reuniones se decidieron los miércoles en este mismo horario, por eso se me complica tanto participar de las dos cosas. Quisiera, pero es difícil. Así que eso también es algo lindo para que si quieren en algún momento charlemos. Claro. Bueno, no quiero quitar más tiempo. ¿Hasta qué hora tengo? ¿O Tenés, cuánto tengo? y tenés los 20 minutos más o menos que dijimos Bien. cada uno. Que los Hasta podemos, 7:10 más o menos, y después nos queda tiempo extra para preguntas. después ¿Sí? metemos, igual las preguntas si las van sacando te las voy diciendo, después un ratito de preguntas y entra Mariano, y después Mariano también, y bueno, nos vamos a tener que extender quizás 5 minutos Bueno, yo del igual final. le meto pata con la presentación, igual es bien cortita, la hice ultra resumida. Bueno, empiezo a compartir. ¿Ahí están viendo? Sí. Bien, perfecto. Bueno, arranco. Cuando estábamos charlando con Margarita al principio del programa Maima Bio, fue bueno, qué lindo primero, qué alegría, una edición especial del programa para lo que es Bio. Así que de vuelta esa alegría de poder estar acá. Y nos planteábamos el tema también después de la primera charla en la que se presentaron todos, que en esa por suerte pude estar, era, bueno, qué era lo importante, lo que podíamos transmitir a todos los que estaban participando del programa, ¿no? Entonces un poco fue eso de los primeros pasos, la previa, cómo hago antes de llegar, digamos, respecto de mi producción o mi actividad, cómo estoy para con el orgánico. Bien. Entonces, un poco la idea era para mí es el alma del proyecto, dónde estoy, a dónde voy, el mercado, la implementación y qué necesito. Entonces, el alma del proyecto, quizás esto es más rápido porque ustedes lo tienen todo súper claro, ya están formando parte del programa así que han empezado, tienen un propósito divino en el que están trabajando, y es cuál es el diferencial y cuál es el motor que tenemos que nos va siempre nuestro norte, lo que siempre nos va a mantener en movimiento, porque digo, muchas veces hay quien lo piensa solo desde un negocio o como una oportunidad momentánea, y por ahí el año que viene eso dejó de ser negocio y nos quedamos con un proyecto en el aire. Entonces, para mí es súper importante decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero y qué es lo que me motiva a hacer esto? ¿Cuál es mi propósito? Y ahí decir, bueno, en función de eso, poder tener siempre eso claro e ir planificando e ir trabajando. Pero sin más, porque acá esto lo tienen todos clarísimo. Bien, ¿dónde estoy y a dónde voy? Con esto, yo lo que me viene a la mente es un poco, bueno, ¿qué es lo que tengo? Si ya tengo un proyecto que está en marcha, por ejemplo, decir, bueno, los chicos de Umami, bueno, ya tengo un proyecto que está en marcha, y cuáles son las características que tiene mi proyecto y cuál es mi norte, a dónde quiero ir. Entonces, en función de eso es qué tengo que modificar, hacer un análisis del proyecto que tengo, del establecimiento, sea una producción primaria, sea un procesamiento, sea lo que les vaya, digamos, lo que tengan en marcha es esa situación actual y a dónde es que estoy apuntando. Bueno, quiero buscar una diferenciación a lo que es un nivel de, por ejemplo, en lo que es el etiquetado, en un valor agregado si tengo un procesamiento, por ejemplo, de vuelta, con el ejemplo de Umami, y lo que comentaba Gabriel, ¿no? De respecto de si es un alimento saludable. Entonces, bueno, quizás decir, yo quiero trabajar en
en diferenciar al nivel etiquetado, y siempre cuando hablamos de etiquetado tiene que ser una cosa objetiva. Entonces, bueno, en el caso del orgánico particularmente, es decir, mi producción, ¿cuán lejos está de lo que es el orgánico, de los requisitos que tiene el orgánico? Y la otra alternativa es si es algo con lo que están empezando, por supuesto que es un proyecto nuevo, que tienen una instancia de planificación diferente o nueva. Es decir, bueno, estoy empezando con una huerta, por ahí lo que comentaba Tomás, la huerta no la tengo y por ahí la puedo empezar y estoy planificando de cero. Bien, tengo todas estas herramientas y no tengo que estar quizás ajustando algo que tengo. Tres cosas fundamentales a considerar en eso de la previa, ¿no? Hay dos que obviamente son más aburridas, y obviamente la más linda que son los aspectos productivos, ¿no? Cuando hablamos de productivos, ya sea producción primaria o proceso. Obviamente empiezo por los que no nos gustan tanto, que es aspecto legal y lo que es administrativo. Respecto de aspecto legal, a lo que voy con esto es, si ustedes quieren hacer un proceso orgánico y poder hacer un etiquetado diferencial y hacer mención a eso en la etiqueta, tienen que, por supuesto, estar inscriptos, ya sea lo legal desde una empresa, o puede ser si es una sociedad, puede ser un responsable inscripto, puede ser monotributista, lo que sea, pero tienen que estar en el sistema. Si es una empresa o alguien que no está inscripto, es muy difícil quizás avanzar con los pasos que siguen. Y después de esa general, el paso siguiente es estar habilitados para la actividad que sea la que van a hacer. Entonces, por ejemplo, si es un productor primario, tendrá que tener su RENSPA, que es el Registro Nacional de Productor. Si es como el DNI del productor. Si son un establecimiento elaborador, tendrán que tener lo que sea, por ejemplo, un RNE, si pretenden vender a nivel nacional, que es el Registro Nacional de Elaborador, o si van a vender más localmente, una habilitación del municipio, digamos, sea lo que fuere la actividad que están haciendo, lo que los avala para hacer digamos, una entidad legal, y después desde lo que es, siempre teniendo, cuando hablamos de alimentos, sobre todo, no olvidarnos de eso, de la importancia de lo que es un alimento, de la inocuidad y de los requisitos. Puede ser que haya otros productos, quizás alguien hace fibras, ahí también, por ahí decir, bueno, como productor de fibras tengo que tener tal registro. No sé, me encantaría que alguien me diga, hago lino textil, que es una cosa divina, o se está moviendo el tema del cáñamo. Bueno, hay un montón de cosas, no solamente es alimentos, sino que pueden ser también, y también puede ser obviamente dentro de lo que es alimentos, producción animal, bueno, miel, y no sé, fibras, y todo lo que es producto elaborado. Eso es lo que es aspecto legal. Desde lo que es aspecto administrativo, es que eso ya, bueno, es algo que lo tienen incorporado, y ya acá están haciendo mucha actividad con acá con Maima, en lo que es sentarse y escribir, y dejar registro de lo que llevan. El tema de registros es una cosa que muchas veces, cuando nos dicen tenés que hacer una planilla, es como que ya todo el mundo parece que le embola lo de los registros, porque siente que va a perder el tiempo, que va a anotar cosas en vano. Bueno, no se trata de eso, se trata de realmente identificar y anotar lo que nos va a sumar y lo que nos va a ser importante después. ¿Para qué? Para poder planificar, por ejemplo, lo que contaba Juan antes, y después para poder hacer un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si soy productor y estoy probando y estoy sembrando en distintos momentos, entonces decís, bueno, este año lo anoto, cuándo sembré y qué sembré, porque por ahí el año que viene digo, che, ¿sabes qué? Tal cosa, el tomate que sembré en tal fecha me rindió más que el otro. ¿Y cuándo lo sembré? Bueno, para que me fijo qué es lo que anoté, qué es lo que tengo, y puedo ver. Cuando uno empieza un proceso, si quiere, digamos, como aspirar a alguna certificación, siempre es importante, además de la planificación propia y de la actividad propia, es poder demostrar eso que uno está haciendo. Pero por sobre todo es llevar un registro de las cosas que nos sumen. El registro lo pueden tener, lo importante es que la información la tengan, que lo puedan tener en un cuaderno, en una planilla, en una hoja, en la compu, lo que les sea más cómodo, más práctico, pero tener esas cosas anotadas. También muchas veces pasa que uno confía en que se va a acordar. Decís, pero si son 3 o 4 datos me voy a acordar, no me lo voy a olvidar. Y resulta que pasaron 3 meses
y decís, ups, no sé, sí, no, más o menos, ¿fue la primera de junio o de julio? Bueno, entonces es importante también eso, por más que sea simple, intentar ordenarlo de la mejor manera posible y simple, y que lo puedan llevar. Bien, paso a lo que son aspectos productivos. Ahora sí, con aspectos productivos lo separo desde lo que es producción primaria y lo que es procesamiento, porque entiendo que por ahí, acá hay digamos, no sé, ahí escuché producción primaria de huerta, hablamos de tomates, de pimientos, de tambo, hay también algún vino, vi por ahí alguna bodega en la fotito, así que distintas actividades son, digamos, las dos cosas particularmente sobre las que hacer hincapié. En lo que es producción primaria, tienen que considerar 3 factores particularmente. Esto no es solamente esto, sino que es una cosa como mucho más cabal, pero separo los 3 más importantes como para que lo tengan presente, y después obviamente podemos compartir toda la información que necesiten o todas las preguntas que surjan, bueno, eso lo manejamos. Pero en resumen es, primero lo que es el suelo, todo lo que es el manejo del suelo, la producción orgánica, ecológica, biológica, que en Argentina son sinónimos, se tiene que considerar obviamente todo como un ser integral. El suelo es nuestra base, y tenemos que lograr tener un suelo fuerte, un suelo sano. Ese suelo sano es el que nos va a garantizar que todo lo demás se desarrolle de la mejor manera. Si yo tengo un suelo pobre, es como nosotros, si uno está mal alimentado, y si estás comiendo mal, te agarra un frío y te enfermaste. Tenés más probabilidad de enfermarte. Si vos venís y estás súper bien, en re buen estado, estás bien dormido, comiste bien y qué sé yo, y te agarra un frío y te la bancás de una mejor manera. Lo mismo nos pasa con el suelo. En lo que es la producción orgánica, se puede, obviamente que se apunta, por ejemplo, a las rotaciones, porque las rotaciones enriquecen y fortalecen el suelo. Si ustedes, por ejemplo, todos los años hacen el mismo cultivo en la misma tierra, el bicho que el primer año se comió, que te atacó el tomate, si al año siguiente volvés a hacer tomate, ese bicho va a estar feliz y contento, porque va a decir, de vuelta me dan mi comida favorita, y así sucesivamente. En cambio, si al año siguiente vos pusiste otra cosa que le cortás el ciclo a la plaga, se dice técnicamente. Entonces, por ahí ese bicho sigue estando, pero no le vas a dar la posibilidad de que se fortalezca tanto. Y de la misma manera con el suelo. Con el suelo es, los distintos cultivos extraen distintos nutrientes y dejan en el suelo distintas cosas también. También se comportan distintos las raíces, por ejemplo, entonces las distintas plantas tienen distintos tipos de raíces. Bueno, esto me freno porque si no me puedo pasar horas hablando. En lo que es la semilla, particularmente, en el caso de orgánico, no está permitido el uso de semillas transgénicas, así que, vamos, esa digamos, es la única limitante, y por supuesto lo que son semillas comerciales, si vienen tratadas, no se puede usar semillas que vengan de fábrica, del semillero, digamos, tratadas. Esa es la consideración particular de las semillas. Preferentemente, si pueden guardarse quizás sus propias semillas, si tienen una huerta y cosechan sus propias semillas, que tiene su particularidad, pero pueden usar su semilla, no hay, digamos, ningún problema en ese sentido. Y respecto de lo que es manejo, está relacionado con lo que hablaba al principio, es eso, es poder tener ese manejo integral, poder, por ejemplo, en lo que es orgánico, el orgánico explícitamente no te dice que tenés que rotar, o que no puedes hacer un monocultivo, pero como te limita lo que son aplicación de insecticidas, de herbicidas, que están completamente prohibidos, es como que tenés que buscar otras estrategias de manejo. Hay que ponerle la cabeza a esto, pensarlo, planificarlo, ponerle el corazón, y poder trabajarlo desde esta manera. Se pueden usar, por ejemplo, en lo que son, hay algunos insumos que no son de síntesis química y se pueden usar, y después, por supuesto, todo lo que sean insumos preparados, si se dan maña, lo pueden hacer. Es decir, bueno, hacen algún preparado, y dependiendo, por supuesto, también la superficie con la que estén trabajando, digamos, si lo pueden armar, hacer un purín de ajo o de ortiga, quizás en una huerta chica, como la que hablaba Tomás, es viable, y si tuvieran una superficie mucho más grande, es más complicado. Pero todo lo que son preparados, dependiendo cuáles,
se pueden usar también. Respecto del procesamiento, si ustedes... Sí. Acá hay una pregunta. Acá tenemos como en el grupo tenemos como gente que ya produce y que sabe un montón, y después tenemos algunos nuevos, pero son los menos. Yo para contarte un poco cómo es la audiencia, pero acá Juancho pregunta, esta es una pregunta casi filosófica, en el caso de pollos y huevos orgánicos, por ejemplo, ¿influye si la semilla que se le da es transgénica u orgánica? Bien, buenísimo. Y no mencioné nada de producción animal particular ahí. Sí, el alimento, en lo que es producción animal, pueden ser pollos, vacas, cerdos, ovejas, lo que sea, el alimento tiene que ser orgánico. Si es un animal que es rumiante, es decir, por ejemplo, un bovino o un ovino, tiene que tener siempre acceso a la pastura, a poder pastorear. Se le puede dar una suplementación, es decir, algo de grano, algún concentrado energético, lo que sea, pero va a estar en un porcentaje limitado. Por supuesto que no está permitido el feedlot, hay que considerar todo lo que son prácticas de bienestar animal, y en el alimento, es decir, en los rumiantes, el porcentaje que puede ser externo, de provisión externa, es muy limitado. Pueden, pero tiene que ser orgánico. Entonces, si por ejemplo compran maíz para hacer un alimento balanceado, tiene que ser sí o sí orgánico. Al ser orgánico implica que es no transgénico. En el caso de los que son monogástricos, como por ejemplo el caso de los cerdos, o en el caso, por ejemplo, de los pollos, que también es la principal fuente de alimento, viene de los granos, ahí pueden comprar mayor cantidad, porque muchas veces sucede que no tienen provisión de alimento propio, pero también tiene que ser orgánico, siempre tiene que ser el alimento orgánico. Si en algunas circunstancias se encontraran, por ejemplo, con que no hay alimento, por supuesto se prioriza la vida del animal y el bienestar, y le darán el alimento que consigan, y después se ve qué se hace con esos animales. Pero sí, el alimento tiene que ser orgánico. Después, por ejemplo, en el caso de apicultura, tomando también como referencia, si ustedes tuvieran colmenas, las colmenas tienen que estar en una zona que sea de monte nativo o de campo natural. No puede haber colmenas en lugares donde haya producción convencional. Y tiene que haber un radio de 3 kilómetros, una distancia de 3 kilómetros de radio entre donde está el apiario, digamos, es decir, tendría que hacer el dibujito, pero bueno, desde donde están las colmenas, 3 kilómetros, se traza el círculo en ese sentido y tiene que estar libre de actividad convencional. Si hubiera actividad tendría que ser orgánica. Y, por ejemplo, la alimentación en las colmenas solamente está permitida en caso de que sea un año que la colmena corra riesgo de supervivencia, y tiene que ser, por ejemplo, con azúcar orgánica. Es decir, no puede, si quizás es muy común en apicultura convencional que les dan sustitutos y le dan alimentos a la colmena. Porque la otra cosa, y acá volvemos a una de las esencias del orgánico, es que uno tiene que prevenir con prácticas de manejo. Entonces, si estoy ya terminando la época de cosecha, yo no le saco todo a la colmena. Le tengo que dejar, la abeja trabajó todo el tiempo para su alimento, es para ella, no es para que uno venga y se lo saque. Entonces, cuando yo cosecho una cierta cantidad, pero tengo que garantizar que la colmena pueda pasar el invierno con la miel que produjo. Entonces le tengo que dejar la cantidad de cuadros suficientes para que esa colmena pueda sobrevivir el invierno. Hay años que sucede que son muy malos y que no se puede cosechar, y que tengo que poder, no llenaron bien los cuadros, y los que llenaron se los tengo que dejar para que pase ese invierno. En caso de que ni siquiera haya podido llegar a esa instancia, quizás ahí podemos decir, bueno, le damos azúcar orgánica, se hace un jarabe con azúcar orgánica para que la colmena no se muera. Pero eso respecto de lo que es apicultura. Y lo que es también la parte sanitaria, tanto en producción animal como en apicultura es lo mismo. Siempre tenemos que prevenir desde prácticas de manejo. Hablamos de un animal o un suelo sano y que esté bien, como para que se comporte mejor frente a cualquier adversidad. Se van a encontrar muchas veces con que un suelo orgánico se comporta mejor frente a una sequía o frente a una inundación.
y el año ese, el vecino que es convencional, mira al vecino orgánico y dice, ah, pucha, este que para mí era este ridículo que se hace el orgánico y no sé qué, ahora quiero ser como ese. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un suelo sano. Sí, hay varias que son de Córdoba. La zona de la Bulaye, que viene históricamente con monocultivo de soja, están en una situación desastrosa con el tema de las napas, porque el suelo no tiene más capacidad de absorción de agua, por ejemplo. Entonces, bueno, esas cosas suceden cuando sistemáticamente mal trabajamos de manera no racional y no sustentable nuestro suelo. Volviendo a la parte sanitaria, es lograr que los animales, la colmena o la planta, el suelo, esté sano, y después, si tuviera que darle, por ejemplo, algún remedio a los animales, se puede, pero no se puede hacer de manera sistemática o preventiva. Por ejemplo, no sé, hace un tiempo apareció un producto... ¿Cómo? Preguntan por lactosa, por la vacunación. Bien, todo lo que es obligatorio hay que hacerlo. Digamos, las cosas que están como por encima de esto no se pueden obviar. Entonces, al ser la vacunación de aftosa una cosa obligatoria, se hace. Si hubiera, por ejemplo, en algún otro producto o alguna zona algo obligatorio, también se puede ver. Por lo general, no se pueden obviar esas cosas. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, si hay alguien que es del rubro de harinas, algún molino, tenemos una cosa que es insólita a nivel país, que a la harina le sacan todo, nos venden harina blanca, le sacan el salvado, le sacan todo, y después la ley te obliga a agregarle y enriquecerla. Entonces hay una ley que obliga a los molinos a agregar cosas a la harina. ¿Por qué? Porque antes se la sacaste. Es una cosa insólita, absoluta, pero bueno, pasa. Hay, no sé cómo, esas cosas que por suerte vaya a saber a quién se le ocurrió y quién metió el lápiz ahí. En esa resolución hay un artículo que exime a la producción orgánica de tener que enriquecer a las harinas con esas cosas. Si se fijan un paquete de harina convencional van a ver que viene obligatoriamente agregada o aditivada con un montón de cosas. Pero en general lo que es obligatorio se cumple, hay que cumplirlo. Euge, Sí. primero que nos estamos quedando sin tiempo, si querés Sí. ir avanzando, acá hay una pregunta que se adelanta un poco, que es de Gabriel, que dice, ¿cuánto es porcentualmente en la producción el costo de certificaciones orgánicas? Bien. El costo de certificación, hay un costo fijo y hay que es un arancel anual y un valor de inspección. Eso depende de la certificadora con la que se está trabajando, y es difícil medirlo por ahí en porcentaje porque depende, es un costo fijo, entonces depende de la producción y cuál es el margen que tiene cada uno. Entonces no es lo mismo quizás si es una huerta, si es una producción animal, si es lo que sea que hagan, o si es una elaboración. Depende ahí, es difícil verlo en costo. Las certificadoras por lo general lo que cobran es ese costo fijo, que puede ser más o menos, no sé, 15.000 pesos al año, que ese es como es el valor de certificación, y después cobran un porcentaje de las ventas en caso de que haya ventas con emisión de certificado transaccional, que se llama. Si venden a consumidor final, por lo general eso no se cobra. Depende de la certificadora. Pero eso es el tema de los costos. A mí, yo quise abrir el chat y no lo pude ver. No sé si hay más. Tomás pregunta cuántas certificadoras existen. Hay 4 certificadoras. ¿Cómo? No lo estás pudiendo ver. Yo igual te voy diciendo las preguntas. Sí. No, yo para dimensionar cuánto falta y contar, o si no, contarle estas 3 cosas de procesamiento que puse, y ahora te cuento respondo lo de Tomás. En lo que es procesamiento tienen que tener en cuenta el lugar, lo mismo de habilitaciones que decíamos antes. Si quieren hacer una conserva de berenjenas en la cocina de su casa, está genial y quiero un frasquito, pero no se podría hacer si no cuentan con una habilitación, la habilitación que corresponda para hacerlo. Después definir qué son los ingredientes, saber que hay ciertas cosas que no se pueden usar, o que tiene que haber un cierto porcentaje de la receta que esté compuesta por ingredientes orgánicos para que ese producto pueda ser etiquetado como orgánico. Si, por ejemplo, ustedes hacen una barrita de cereal y le ponen
avena orgánica, pero después agregan sorgo y el sorgo no lo consiguieron orgánico y es el 50%, va a ser solamente la avena orgánica. Bueno, eso es jugar con la receta y trabajar con el producto que estén haciendo, para no entrar más en detalles, y después lo que es empaque y etiquetado, también es importante, y traigo con por ahí algunas de las cosas que estuvieron comentando al principio, de siempre es importante lograr un etiquetado limpio y un etiquetado objetivo, porque está lleno, para mí ahí es importante el diferenciarse. Si ustedes van al supermercado, un mercado, una feria, van a ver muchísimas etiquetas que hacen referencia a cosas que son como muy relativas. Entonces, por ahí nos encontramos con algo que dice natural, y vos decís, ¿y natural qué es? ¿Qué es natural? Natural es, podemos decir que todo lo que viene del campo es natural. Sí, no lo sé, son cosas que siempre ahí tienen como referencia el Código Alimentario Argentino, qué es lo que se puede etiquetar y qué no, pero sí pensar en lo de etiquetado en la parte objetiva. Creo que esta ya es la última. En función de eso, ver cuál es la norma de referencia. En el caso de Argentina, la normativa es la de SENASA, que es la que define todo lo que se puede hacer, cuáles son los requisitos para ser orgánico en Argentina, y poder etiquetarlo como tal. Bueno, hacer la planificación de lo que vayamos a hacer, o la elaboración, la comercialización, y después yo traigo acá a último que digamos, es el tema de vincularse con la comunidad, que es parte, obviamente, esto ya es comunidad y ya es conectarnos y sumarnos, invitarlos también a seguir a MAPO y acompañar, que es el Movimiento Argentino para Producción Orgánica, siempre trabajando y vinculando y conectándose, así que eso sumo. Esta es la última, ahí tienen mis datos si necesitan, o si no se los pueden pedir a Margarita, y Margarita lo maneja. Euge, muchas gracias. Tengo unas preguntas. También acordate que te queríamos preguntar un poquitito sobre cómo iniciarse en la certificación orgánica, ¿no? Era parte del... Así que acá justo te hacen una pregunta, que es doble, porque Mabel es medio la misma, que es en una plantación de nogales que aún no están dando nueces, porque son jóvenes, ¿se puede certificar la plantación? Y Juanpi pregunta algo similar, o sea, si hago una plantación que va a dar dentro de 8 años, ¿cuándo empiezo a certificar? Bien, buenísimo. Me había quedado pendiente la de Tomás. En Argentina hay 4 certificadoras habilitadas por SENASA, las 4 en las mismas condiciones, y las 4 tienen un sistema muy similar de certificación. No debería haber diferencias entre ellas. Y la norma es la misma para todos. Respecto de eso, de los tiempos de certificación en producción primaria, la normativa establece algo que se llama periodo de conversión, que a lo que apunta es que el suelo pase de su situación actual a una situación acorde al orgánico. Entonces, establece de per se un tiempo de conversión. Para el caso, por ejemplo, de apicultura es 1 año, para cultivos anuales son 2 años, y para cultivos perennes son 3 años de conversión. ¿Por qué? Porque la norma parte de un supuesto de que eso vino como de una producción convencional. Entonces, que se pueda limpiar ese cultivo, que se pueda limpiar el suelo. Ahí viene siempre la pregunta, pero yo ya hace un montón de años que no pongo nada, no le puse nada, mi campo está limpio, mi suelo está limpio. Bien, existe una alternativa ahí, que es un trámite que se llama acortamiento, ese es el nombre explícito que tiene, lo establece SENASA, en el cual ustedes pueden decir, bueno, yo tengo mi plantación de nogales, nunca le puse nada. Bueno, demuestro de alguna manera eso, se arma una documentación, se presenta ante SENASA, y SENASA es quien toma la decisión de si te otorga ese acortamiento. Y eso hace que en vez de esperar 3 años, vos puedas esperar menos. Entonces, el tiempo en el que elegir la instancia en la que empezar la certificación, si tu cultivo va a empezar a dar fruto en 7 años, que fue la segunda pregunta, quizás no tiene sentido empezar ahora. Pueden empezar, pero no es necesario, porque lo pueden ir haciendo, pueden ir adaptando, pueden ir implementando, generando los registros. Quizás sí, cuando ya estén más cerca del momento de cosecha, pueden empezar la certificación y apuntar a gestionar ese trámite de acortamiento, y que en 1 año tenerlo. Y si no, 3 años antes. Eso es, digamos, el momento en el que quieran o en el que puedan hacerlo. Pero si son 7 años, quizás empezar ahora no tiene sentido.
Si, por ejemplo, hay una cosa que sucede que si tienen 5 hectáreas, y hoy tienen cultivo, van a hacer huerta en media, y te quedan todas las 4 hectáreas y media restantes que las tienen nada, o tienen algún caballo, algunas ovejas. Lo que pueden hacer es empezar todo en certificación. Empezaron las 5, total el costo no cambia, y no cambia, no les va a cambiar el registro, ni la parte de organización, ni nada. Entonces ya esas 4 y media van transcurriendo la transición, y fuiste sin darte cuenta, fuiste ganando tiempo. Entonces, sí, tu media hectárea que tiene cultivo va a ser orgánica en conversión por un par de años, y después vas a vender orgánico. Pero la otra, que todavía no le estás como gastando o invirtiendo en producción, pero sí ya vas ganando tiempo desde el lado del periodo de conversión. Y quizás pasó 1 año y medio, 2 años, y ahí te conseguiste el recurso para poder sembrar, para hacer lo que sea que quieras hacer, o decir, bueno, voy a sumar pollos. Bueno, ya esa tierra la tenés orgánica, no tenés que empezar de cero de vuelta. Ahí vi otra pregunta que dice, Andrés, en relación a la producción hidropónica, ¿cuál es tu opinión respecto al criterio que se usa en Argentina para definir si un producto es orgánico o no, independientemente del insumo utilizado? La normativa argentina, y en general las normativas orgánicas, no aceptan la producción hidropónica como orgánica, porque parten del supuesto de que la base de la producción es el suelo. Entonces, y muchas veces pasa con las producciones hidropónicas en Argentina, o muchas, quizás hay alguna diferente y no la conozco, que usan insumos químicos para que la planta crezca. Entonces decís, bueno, tengo una planta en una pileta, y crece a fuerza de que le estoy metiendo un químico en el agua, un nutriente en el agua. ¿Por qué? Porque no está el suelo aportando los nutrientes. Entonces, como ahí estoy metiendo un químico, va como en contra de la producción orgánica. Hay algunos establecimientos, o hay un caso particular, que hacen la acuaponía, que es producción de peces complementado con huerta hidropónica. Justo, Anita. La acuaponía es los peces, el detrito de los peces se va a las piletas donde están las hortalizas, y crecen en función de eso. Entonces quizás ahí, hay un caso acá en Marcos Paz, que por ahí lo conocen, podrían hacerse los peces orgánicos, y considerando todo lo demás, ¿no? La parte sanitaria, todo eso, y la huerta quizás también podría ser orgánica. Hay algunos que quizás... Me pasó el tiempo y tengo que darle tiempo a Mariano, pues ya son y 20 casi. Dale. Perdón, Perfecto. Mariano. Tierras alquiladas, sin salvedad, Tomás, a tu pregunta de tierras alquiladas, solo tiene que haber algún papel que te respalde, que demuestre que no sos un ocupa, básicamente, pero se puede sin problema. Perdón, de todas que me maneras, extendí. Euge, te pido si después los chicos te pueden hacer preguntas por el chat o por mail, así sigue el diálogo. Sí. Y, ¿Querés que deje mi mail en el chat? Dale, genial. Y Mariano, te doy la bienvenida, estás por ahí, te pido disculpas el retraso, le pido a todos si pueden quedarse 10 minutos más, pido disculpas se nos hizo largo, pero bueno, son demasiados temas. No hay problema, Margarita, así que no te preocupes, aparte muchas de las cosas que hablábamos también las comentó Eugenia, allanó mucho el tema, así que les voy a dar algunas... Bueno, Mariano, te presento, pero vos también presentate, también sos ingeniero agrónomo, tu especialidad es en sanidad y salud de los alimentos, algo así. Trabajás para, a ver, presentate vos que es más fácil, porque lo que yo mandé es... No te hagas ningún problema. Bueno, les comento el recorrido rápido mío. Empecé en orgánico, ¿no? Empecé en orgánico en otra certificadora, hace ya, hace como 15 años cuando estudiaba. Después pasé a la Fundación del INTA, donde me desarrollé principalmente en temas de inocuidad de alimentos, todo lo que es sistemas de gestión de calidad, que están vinculados a certificaciones, donde me formé mucho en eso y trabajé tanto con pequeños productores, pymes y grandes empresas. Hace 10 años, después de eso, pasé a coordinar un proyecto vinculado a lo que es una certificación en comercio justo, que ahora, terminó ese proyecto, pero ahora vuelvo a estar desde hace 3 años como apoyo técnico de pequeños productores de lo que es el sistema Fairtrade de comercio justo. A su vez soy auditor de normas de calidad, tanto que tiene que ver con inocuidad, como con calidad, con producción responsable de otras cadenas. Así que bueno, he sido emprendedor Maima también. Así que un poco de todo, y bueno, dijeron cosas muy interesantes todos. Voy a tratar de aplicar la presentación que tengo
armada con algunas reflexiones y tratar de darle una aplicación a lo que fueron viendo. Voy a tratar de compartir pantalla. Mientras tanto, la pregunta que nos hacemos todos como productores, que yo también soy, es certificar orgánico, certificar otra cosa. También han habido muchas preguntas y dudas, y yo también las he tenido. Perfecto, vamos hablando de certificación colaborativa. Vamos a hablar a ver, Adán. Certificaciones, ¿ahí están viendo la pantalla? Sí. Perfecto, perfecto. Esta reflexión que les pongo acá, que tiene que ver con los escenarios de cómo adopta una certificación. Y esta es de un seminario, en verdad, que daba pymes, que durante 2 años, 3 años fui con la provincia de Buenos Aires, que era para pymes que exportaban, en realidad. Y esto es lo que me pasa a mí como consultor, que a veces me llaman como consultor, a la hora de quieren certificar, ¿no? Una empresa agroindustrial de soja me dice, me piden certificación, que mi producto sea no OGM. Y no me da más que esa pista, y bueno, yo le tengo que empezar a preguntar qué mercado, bajo qué normativa, bajo qué requisitos, por qué, y ahí empieza todo lo que decía María Eugenia de lo administrativo. Bueno, tenía un lote que era no transgénica la soja, pero no tenía la factura, entonces no podía demostrarlo, no podía separar. Entonces, bueno, ya no llegaba a esa oportunidad comercial que se le presentaba, ¿no? Y me pasó también con una cadena industrial textil que también me decían, bueno, queremos diferenciarnos y certificar algo así amplio, y que también, bueno, decís, bueno, uno tiene que ir analizando, bueno, ¿qué querés certificar? ¿Dónde vendés? ¿Qué diferencial tenés? Todo esto que les hablo no es gente maima, ¿no? O sea, lo aproveché para hacerme del mundo convencional, ¿no? Entonces, los 3 escenarios que hay, ¿no? Que hay es el reactivo, el proactivo y el predictivo, ¿no? De cómo yo adopto o no una certificación, ya sea orgánica, de comercio justo, y normalmente yo siempre pregunto, ¿qué creen ustedes que es la más común, ¿no? O sea, ¿cuál es el escenario más común de una pyme a la hora de certificar? Y probablemente me vayan a decir que es el reactivo, que es lo que nos pasa, ¿no? Normalmente, o sea, a partir de lo que necesitamos salimos a hacerlo, pero bueno, existen casos de proactivo y de predictivo, ¿no? El caso de los nogales, y lo que le decía Eugenia, es predictivo, ¿no? Uno va haciendo el manejo orgánico, ¿no? Sabiendo que dentro de 3 años va a poder certificar, entonces lo va haciendo y lo certifica recién cuando llega. Entonces todos estos análisis son importantes, tener en cuenta la parte técnica, para aprovechar oportunidades comerciales que surgen por tener certificaciones, y tampoco meterse en certificaciones y ahogarse uno mismo, ¿no? Entonces, estos son como los 3 escenarios, como el primer escenario, primer mensaje que doy con respecto a certificaciones globales, ¿no? El otro, ¿qué garantías nos están pidiendo los alimentos, ¿no? A nivel, y esto va global y local, y esto se extiende diferente, y esto va a depender del mercado donde estemos, ¿no? O sea, yo veo que hay mucho de venta local, primero, después vamos a una venta más provincial, nacional, internacional. A medida que crecen los mercados tenemos más exigencias, más necesidad de formalización, ¿no? Entonces tenemos que tener nuevas exigencias. La inocuidad es la base en todo alimento, o sea, nunca hay que desatender el tema de inocuidad en lo que es alimentos, es base, es legislación, hacemos alimentos que pueden dañar a las personas, y por eso a veces el cuidado también en cómo presentamos esto, o sea, yo vi el caso de las gírgolas, ¿no? Que hablaba, recuperamos residuos, ¿no? Sin explicar qué tipo de residuo es, y uno viniendo el palo de la inocuidad dice, bueno, pero ¿con qué residuo, qué problema puede tener con la inocuidad? Y en verdad, bueno, deben ser vegetales, es el sustrato, no llega, pero bueno, todo eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que la inocuidad es la base, y a medida que crecemos, digamos, en nuestro mercado, a dónde vamos, hay más exigencias y van cambiando. Yo empecé hace 20 años con esto, y por ejemplo el tema alérgenos, si nuestro producto tiene alérgeno o no era una garantía, hoy la tenemos que tener. Los productos sin TAC en su momento casi no existían, hoy hay legislaciones locales, internacionales. Después, bueno, hay mercados que piden diferenciación, como orgánico, como que no sean genéticamente modificados. Hay problemas de fraude, ¿no? De gente que engaña un producto con otro, ¿no? Tanto este no tiene agroquímico, este tiene agroecológico, esto es orgánico, o sea, eso existe en todos los niveles entonces hay que dar garantías, ¿no? O sea, a partir de esas crisis que hay de fraude, hay que dar garantías. Hay otras garantías que tienen que ver con las condiciones laborales o las sociales, como el trabajo esclavo, el bienestar animal, las condiciones de trabajo, ¿no? Y las cadenas. Sobre todo si uno se inserta de alguna forma en una cadena global, le va a tocar que lo auditen en esto, porque las grandes empresas que concentran, sobre todo en alimentos,
se tienen que mostrar libres de un montón de problemas porque les hacen muy mala imagen, ¿no? Aparte son temas éticos, ¿no? O sea, y bueno, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Como temas como emisiones de carbono, gestión del agua, y esto creo que lo que más internalizado tienen ustedes acá los emprendedores más que es lo que hace muy diferente esta charla a las charlas normales que uno da al público convencional, ¿no? O sea, es bastante más fácil. Y después está la sustentabilidad, porque todos acá hablamos de triple impacto, sustentabilidad, y bueno, yo quiero que me garanticen que lo mío es sustentable, y bueno, este es un poco el escenario mundial, ¿no? El escenario que hay. ¿Hay certificación de sustentabilidad? Bueno, ese es solo un panorama de lo que hay. Hay una página que es Standard Maps, que ahora lo va a pasar a Sustainability Map, y que les hace un análisis de todos los estándares de sustentabilidad, de certificaciones, sellos que tratan la sustentabilidad. Acá hay más de 200 analizados, y se cree que hay más de 400, 500, o sea que en verdad es amplísimo el mundo de las certificaciones. Casi hay una certificación por cada necesidad que tengan. Entonces a la hora de implementar tenemos que elegir, bueno, cuál realmente sirve en nuestro mercado, a nuestro público objetivo, cuál realmente implica, cuál es seria, cuál no. Y a veces resulta que no hace falta, y aunque me perjudica a mí como es parte de mi trabajo, no hace falta ninguna certificación. Hay mercados que a veces no hace falta ninguna certificación, ¿no? Pero este es el escenario, ¿no?, que tenemos, ¿no?, de certificación de sustentabilidad. Otra forma que a veces yo uso para clasificar y diagramar qué es este mundo de las certificaciones es que existen certificaciones o requisitos son voluntarios, que uno las hace porque quiere, porque se quiere diferenciar, quiere acceder a un mercado, porque quiere estar. Muchas veces orgánicos, no estamos obligados a ser orgánicos, nosotros lo queremos hacer, pero también hay cuestiones que son obligatorias, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con inocuidad de los alimentos, con la base, es obligatorio, y muchas veces estas cosas que son voluntarias se vuelven obligatorias, o porque cambian la legislación, o porque el mercado donde voy a estar, donde definí un mercado, me obligan a tener esa certificación, ¿no? Y esto, ustedes saben mucho, hay producción hortícola y frutícola acá, y bueno, lo que hay es decirle, por ejemplo, lo que son las buenas prácticas agrícolas, ¿no?, que son conceptos de producción agrícola para tener base e inocuidad. Para frutas que se consumen frescos son obligatorias desde este año, y a partir del año que viene son obligatorias para las hortalizas. Entonces, independientemente de que hagamos agroecología, ¿no?, o productos agroecológicos, tengamos en cuenta que tenemos que tener en cuenta el tema de la inocuidad de las buenas prácticas agrícolas, que tienen que tener algún tipo de asesoramiento con gente capacitada por SENASA. Bueno, yo hice esos cursos, estoy en esos temas, y ahí está el tema, por ejemplo, de la presencia de animales, ¿no? La presencia de animales, la contaminación microbiológica que puede tener ese producto, ¿no?, que capaz químicos no tenemos porque no los aplicamos, pero tenemos que tener cómo manejamos esa inocuidad, no dejarla al lado. Y el tema de que muchos de estos estándares pueden ser privados, o sea, que una empresa, un grupo de empresas, un grupo de consumidores, o un grupo de productores los hace, o también públicos que son los organismos públicos, ¿no? Normalmente cuando bien público es obligatorio, y los voluntarios. Y orgánico es un caso donde se mezcla, ¿no?, porque la norma es pública, ¿no?, la norma europea es pública y la norma argentina es pública, pero la certificación se hace a través de privados, ¿no? Esto es algo que no llegamos a hacerlo, pero bueno, yo a veces hago un intercambio de decir, bueno, qué factor positivo y negativo, que si quieren lo van haciendo, internamente por el chat, ven positivo y negativo en tener una certificación, en lo que tiene que ver con lo económico, lo organizacional y la comunicación y el marketing, ¿no? Yo siempre hago ese juego, y bueno, normalmente lo positivo en lo económico, mucho espera que sea el mayor valor de venta, muchas veces no pasa eso, pero sí en otras certificaciones me aseguro un mercado, me mantiene, me fideliza un mercado, ¿no? Y lo negativo es que hay un costo siempre de certificación. Más o menos hay un costo de certificación. En lo organizacional, Eugenia hablaba de hacer registros, de llevar anotaciones, todo eso ordena. La empresa y toda la gente que aplica esto es una de las cosas que te valora, ¿no? No solo eso, sino que ordena. Y la comunicación marketing, obviamente, uno tiene un respaldo que lo está respaldando. Y costo de la certificación ya le hicieron, así que por suerte se le hicieron a Eugenia. Yo siempre ya me adelanto antes que me la hagan, la pongo ahí, porque es lo que te preguntan siempre, y siempre depende del esquema de certificación, y por lo general está esto, lo fijo, que es la inspección o la evaluación, y temas variables que pueden existir, como el caso de orgánico, y muchas veces
depende del volumen que yo vendo, ¿no? Si yo vendo mucho y solo costo fijo, los que tienen solo inspección, no es tan fuerte ese costo de certificación, pero a veces si yo certifico para un cliente y le vendo muy poquito, se me hace una mochila gigante ese costo de certificación, ¿no? Entonces es un análisis que hay que hacer siempre en cada emprendimiento. Este es el proceso de certificación de una norma, lo voy a pasar porque un poco, bueno, Eugenia habló, pero sepan que uno tiene que implementar, que es lo que dijo Eugenia, y después solicitar todo lo que hace a la certificadora, todos los datos que le calcula el costo, se firma un contrato, se hace una inspección y se decide si está certificado o no y se hace un seguimiento, ¿no? Este es el esquema convencional de certificación. Yo estoy yendo rápido para después ver preguntas y aclarar. Y cuando yo hago un análisis de certificaciones, ¿qué usar? Yo por lo general veo estos temas, ¿no? El origen, siendo de qué país se hizo, quién es el dueño, quiénes lo hicieron, para saber quién lo está pidiendo, dónde surgió. Después el alcance, ¿no? Si es algo que va a ser un producto, ¿no? Como orgánico va a los productos principalmente, aunque incluye la superficie del producto, si va a los procesos de producción. También hay certificaciones que son para ciertos países, o se pueden certificar en Argentina y en Europa no. Por ejemplo, parte de comercio justo pasa eso. ¿Qué objetivo persigue esa certificación? ¿No? Lo orgánico, capaz que lo tienen claro, pero hay cuestiones que van al medio ambiente, hay otras certificaciones a la seguridad laboral, a la calidad, a la ética, al cuidado de los animales. Entonces, ¿qué objetivos tienen? Y después ver quién lo certifica, qué tipos de requisitos, todo eso para ir preparándonos. ¿Y cuál es la situación, no? Esto yo pongo en la situación en el mundo, pensado siempre en mis charlas de exportadores, pero en verdad, ¿cuál es la situación local? Porque muchas certificaciones internacionales se usan internamente. Y acá un poco para complementar lo de Eugenia, ¿no? Y acá vamos a la polémica también, ¿no? De esto, ¿no? O sea, conceptos, ¿no? Conceptos que le pueden importar al emprendedor Maima. Esta sí es puro Maima, ¿no? O sea, no la preparo para otros. No llego a esta parte. Orgánico, ecológico, biológico. Biológico le faltó la O. En Argentina hay una ley nacional, define que para etiquetar estos productos tienen que cumplir lo que decía Eugenia, ¿no? Con la certificación de tercera parte, y eso es lo que se puede decir que es orgánico o ecológico o biológico, ¿no? Hay todo un sistema que principalmente se generó por la exportación de productos, porque se sigue exportando el 95% de lo que se certifica orgánico, se exporta, y el sistema de certificación es el que le sirve a Europa o a Estados Unidos. Y si uno ve una encuesta que yo tengo, que no la pongo acá, los consumidores entienden un poco más qué significa eso, ¿no? Acá estamos más relegados, pero ya en los últimos años, que yo empecé hace más de 15 años en otra certificadora, yo no sabía lo que era orgánico estando en agronomía, y hoy hay muchísima gente que ya habla de orgánico, ya se ve el sello orgánico, ya hay un sello argentino que no existía, hace 15 años no existía una identificación argentina, o sea, creció un montón. Y después está el tema agroecológico, y acá hay, que hoy lo usaron casi todos, ¿no? Que creo que es el que más le cierra, digamos, a todo el grupo, y hay dos. Y en mi experiencia de emprendedor, de vínculo con dietéticas, con el movimiento, hay como dos usos, ¿no? Hay un uso que es para decir, bueno, todo lo que es orgánico no certificado, agroecológico, es una forma que se usa, ¿no? Decir, bueno, yo compro algo, ¿tiene certificación? No, pues es agroecológico, y nada más que eso. Y en sentido agroecológico, digamos, definido la agroecología como una ciencia, ¿no? Que estudia, digamos, que promueve un sistema de producción sin uso de agroquímicos, usando, digamos, los recursos naturales del entorno agrícola, que lo podemos diferenciar del orgánico, que se va más a todo el sistema, donde el orgánico se puede ir más al producto, por la forma que está reglamentado, y eso es lo que es agroecológico, ¿no? Que normalmente sí existe forma de dar garantías, ¿no? Que ahora les voy a dar, o existen alternativas de garantías, ¿no? Después está lo biodinámico, que es una filosofía de un filósofo y técnico alemán de 1924, con ciertos principios que toma el sistema productivo como un ser viviente, ¿no? Donde combina también los ciclos lunares para la producción. Yo se los hago muy, muy breve, incluso hay distintos preparados que hay que hacer para la producción, o sea que es un concepto vinculado al orgánico que va un poco más allá, ¿no? Y a nivel concepto también existe su certificación, ¿no? Su forma de decir cómo garantizo lo biodinámico. Y después está el concepto de comercio justo, ¿no? También como principio,
como principio del comercio justo lo que busca es una alternativa al comercio convencional, que lo que trajo es desigualdad, ¿no? Y un alejamiento entre el productor y el consumidor, donde principalmente lo que se veía es que los países productores de alimentos o los productores recibían precios muy bajos por sus productos, que a veces no mantenían el costo, y eso generaba un montón de otros problemas, que era extracción y problemas con el medio ambiente, trabajo esclavo, trabajo infantil, bueno, un montón de condiciones que bueno, a partir de distintos movimientos mundiales quieren combatir eso y generar una alternativa, y que también que el desarrollo de las personas es mejor haciéndola a través de poner pautas justas de comercialización, ¿no? Y de producción, y no a través de otras ayudas como los subsidios, las garantías o cosas más paliativas, ¿no? Entonces ese es el concepto de comercio justo, y 10 principios, ahora se habla de enfoques de comercio justo, pero tiene que ver con esto, con la equidad de género, todo lo que es la no discriminación, la transparencia, la rendición de cuentas, y existen también dentro de esto certificaciones, ¿no? Se crearon hace 30 años un sello, digamos, empezó con un sello con el café, y después, bueno, se fueron generando distintos sellos hasta que se generó un sello global, que es Fairtrade, que es más importante para alimentos, pero después existen otras aproximaciones del comercio justo, ¿no? Yo trabajo para el sistema Fairtrade, apoyo una organización, que soy técnico de una organización de pequeños productores, donde damos apoyo técnico. Y después está el triple impacto, ¿no? Que es esto de MAIMA, ¿no? El equilibrio social, ambiental y económico, por ejemplo, una derivación del triple impacto del sistema B, ¿no? Como para decir que están los conceptos, y las certificaciones lo que hacen es ordenarlos, darles criterios, certificarlos y comunicarlos, ¿no? Es eso. Y acá les dejo algunos sellos que pueden ser de interés para, no sé cómo estamos de tiempo, porque después si no hablamos específicamente, ya me pasé, para emprendedores MAIMA, pero bueno, están, cuando pongo esto... Discúlpame, te quedan unos 5 minutos, y acá tengo una pregunta que te la voy a ir adelantando. Son las preguntas. Ok. Yo tenía la pregunta concreta de si no quiero certificar orgánico, ¿qué alternativas tengo hoy en Argentina, tanto para llegar al mercado interno como para llegar al mercado exterior? Pero antes te pasó la pregunta de Luciano, que dice que está por alquilar 3,5 hectáreas para producir. Me asusta que está rodeado de campos trabajados convencionalmente, con lo cual no voy a poder certificar. Sí vas a participar. Sin embargo, y para un abastecimiento local, pienso que podré colocar la producción. ¿Qué consejo podrían darme? ¿Arrancar y después ver si debo irme de ese lugar? ¿No arrancar directamente? Bueno, empezamos con lo de Luciano, que si quiere certificar, por ejemplo, orgánico, ¿no? Primero tiene que ver, obviamente, analizar el riesgo de contaminación, lo que te exige orgánico. Si hay riesgo de contaminación de un vecino, tiene que tener zonas, lo llaman zonas buffer. Después Eugenia me corrige, porque yo hace mucho me fui de la certificadora. Pero bueno, en función de qué tipo de cultivo tenga, cómo sea el vecino, hay que analizar cómo podés manejar esa aislación de tu sistema productivo para que no te contamine, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras miel, no. O sea, con la miel ya no, porque te da un radio de 3 kilómetros, muy difícil hacer miel orgánica en toda la parte pampa húmeda, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, orgánico, sí, dependiendo del tipo de cultivo que tenés al lado, la deriva, de la polinización también, si tenés maíz, soja, cada cultivo tiene según cuánto te puede contaminar. Por ejemplo, algodón orgánico en Argentina es muy difícil de hacer por el tipo de contaminación y la cantidad de algodón transgénico que hay, cómo se poliniza, el resto del algodón queda. Entonces hay cuestiones técnicas que hay que analizar. O sea, hay que analizar previamente, por eso hay que prepararse antes de lanzarse a alquilar. Sí, lo orgánico es parte de tu core, digamos, del corazón de tu emprendimiento. Vos querés hacer una producción orgánica y el lugar no te va a dar orgánico, vas a, digamos, perder tiempo, entonces hay que verlo. ¿Qué alternativas hay para garantizar orgánico, imagino yo, o agroecológico, que es lo que va Margarita? Porque uno convencional puede producir. Bueno, existen, y justo salió la nota que me compartió Margarita, y pueden analizar. Les recomiendo ver la página de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA, que tiene un videíto de lo que es un sistema participativo de garantía, que ahí lo que dice SPG, ¿no? Que son sistemas de certificación o de garantías
participativos, donde participa no solo el productor, sino se integra el espacio de comercialización con el consumidor y con técnicos, donde las normas se construyen en conjunto, y donde también la evaluación la hace este grupo, ¿no? Este colectivo que participan en todo el entorno, lo hacen. Hay experiencias hace muchos años, o sea, acá se usa mucho, se habla mucho de la red de Ecovida de Brasil, y bueno, acá en Argentina lo hace la UBA, lo hace la OLA, la UTT lanzó su programa, pero bueno, ya lo hacían también con la feria, por ejemplo, Consumidor de la UBA. Los que están en Córdoba está la Feria Agroecológica de Córdoba, creo que funciona. En Bellavista, Corrientes, hay un espacio, igual donde la municipalidad parte dio como un aval oficial a esa feria. Entonces se puede mencionar como agroecológico, y hay una apertura, y esto, bueno, ya no me meto tanto, porque no sé si cambió la legislación, pero bueno, ahí para mercado interno existe la posibilidad de hacer una certificación grupal, ser orgánico, solo para mercado interno, que está el artículo 46, creo que era de SENASA, de Rey de SENASA, donde sí o sí tenía que haber una instancia, o sea, se podía certificar un grupo de productores, autocertificar, pero con una instancia de control externo. Pero no sé si SENASA alguna vez logró o no aprobar ese tipo de certificaciones que serían solo para mercado interno. Para mercado externo tenés que ver la normativa, porque aparte, no lo puse acá porque nos vamos de tema, pero de orgánico hay 5 o 6 sellos. Yo tengo una filmina, son 6 sellos distintos, o sea, porque tenés Europa, que es la hojita, el chino, que es una cosita, y Estados Unidos, que hay cosas que pueden ser orgánicas para Estados Unidos y no para Europa. Por ejemplo, la caña de azúcar, si un año no se cosecha, ya pasa el periodo de transición del azúcar, entonces se puede cosechar, es orgánica para Estados Unidos, pero no cumplió la transición de Europa o de acá. ¿No es así, Eugenio? Discúlpame, ahí Sofía Romero, que es ingeniera agrónoma, que es parte de las colaboradoras que tengo con este de Maima Bio, que ella también coordina también desde Colonia Carolla, dice que se trabaja con esa certificación de garantía participativa. Se nos va el tiempo, pero de todas maneras tenemos invitados a Sofía y a la gente de Colonia Carolla para venir a contar todo el caso Colonia Carolla, y te has invitado, Mariano, porque creo que es un municipio que está a la delantera de varios temas. Pero, y también el salame, la denominación de origen, que es otro sello que puse ahí, que también estuve con la gente que trabajó en eso, de INTA. Así que bueno. Chicos, ¿van teniendo alguna pregunta más? ¿O me perdí yo alguna pregunta? Bueno, si querés comentar, Mariano, lo que yo te mandé, que alguno me preguntó sobre lo que salió de UTT, ¿en qué está la propuesta de UTT? UTT, sí, o sea, yo tengo vínculo con la UTT a partir de gente que trabaja, más que nada gente que trabaja la parte de alimentación, de nutrición, unas cocineras de slow food, que trabajan el tema, así que sigo lo que van haciendo, y ellos trabajan con la transición agroecológica, que ellos llaman, que es convertir a productores hortícolas en la producción agroecológica, y lanzaron su sistema de garantía, ¿no? de certificación participativa bajo este mismo esquema, ¿no? Donde ellos venden la producción en sus propios almacenes que tiene la Unión, con técnicos verifican los campos, construyeron las normativas con los productores, incluso ahora dan todo un sistema de provisión de bioinsumos, ¿no? O sea, de semillas y de insumos, entonces la UTT les garantiza la venta del producto, porque la agroecología también tiene la parte que no lo dije, no solo la parte productiva, sino la parte socioeconómica, ¿no? O sea, también habla de precio justo, de comercialización, del valor de la familia en el trabajo agrícola, entonces garantizan eso. Y salió la noticia porque empezaron a formalizaron de alguna forma todo el sistema de certificación que ellos ya utilizaban, ¿no? Y bueno, y les recomiendo ver el video de la UBA, que después te lo paso, porque ahí en 8 minutos explican un sistema de garantía muy, muy bien, ¿no? Sí, pasanos, porfa. Bueno, si no hay preguntas, quiero ya terminar porque nos recontrapasamos. Te agradezco un montón, Mariano. También, si te pueden consultar, si me das permiso, les paso tu mail. Pasar en mi mail, sí, totalmente. Perfecto. Y a Martu le pido si pueden pasar si puedes pasar el link de la encuesta antes que se nos vayan los chicos. Y le agradezco un montón a Euge, también, que ya pasamos tu mail por algún lado, pero lo vamos a volver a pasar en el grupo de WhatsApp.
Mariano también. Bueno, es un diálogo que recién empieza, cortito, pero ya generaremos otros momentos. Así que gracias a todos, contesten la encuesta, y gracias chicos, gracias Euge, gracias Mariano. Bueno, muchas Bien. gracias. Hasta luego. Ahí está. Gracias a ustedes, a disposición. Estamos viendo. Bien. Buenas noches a todos. Hasta luego. Que descansen. Ahí vuelvo a pasar. Ahí va. Voy a pasar por el WhatsApp los mails. Quedamos en silencio. Pueden liberar y saludar. Algunos se fueron yendo, otros no. ¿Ya estamos? Bien. No, pues Yo lo gracias anoté por por ahí pasarme arriba. el mail, porque el Gmail, el Zoom no deja copiar texto, es un plomo, me pasa todo el tiempo. Bueno, ahí yo si querés te lo anoté en el WhatsApp, si querés copiarlo de ahí y compartirlo por donde consideres. Bueno. Gracias, hasta luego. Hasta Chao, luego. chicos. Gracias. Chau, chau. Gracias. A ver, porfa, contesten la encuesta, los que se van. La puse en el WhatsApp también, ¿eh? Sí. En el grupo. Hola, Sofía. Hola, Sofi. Hola Marga, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Todo bárbaro. Bueno, espero que vengan con Mariela a contar todo el tema. Qué locura, Marga, ¿no? ¿Viste? Re bueno. No, estoy muy feliz, chicas. No saben cómo se está viviendo acá, porque la idea es como, no sé si lo puse en el grupo, de empezar, digamos, con un anillo, o sea, como del centro de la colonia, e ir agrandándolo hasta que todo el periurbano sea agroecológico. Claro. Así que es una locura porque, por ejemplo, este tema de Luciano, que no sabe, que le mandé la noticia, para la gente que quiera hacer agroecológico orgánico, sabe que si se viene acá, tiene asegurado, digamos, que va a poder hacer la certificación. Al margen de que está la certificación de garantía participativa, que funciona sumamente bien, y que bueno, que incluso yo en los bioinsumos ya la tengo, la certificación, y mucha gente la usa, y eso permite, digamos, poder ponerle un verdadero valor al producto, o sea, que tenga... No, Colombia va a pasar a la historia, me parece. Sí, Está la verdad. liderando